Hola, hola, saludos y bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal de Amis Tejiendo Momentos. Yo soy Esmeralda y el día de hoy les traigo el tutorial para tejer a Zuko, un nuevo personaje de la colección de Avatar que tenemos en el canal. Ya están disponibles los tutoriales de Aang, este maravilloso Aang, y también tenemos a Katara y a Appa, para que los puedan tejer todos juntos. Miren nomás qué lindos que son. Zuko mide aproximadamente 15 centímetros de alto y es muy lindo. Para tejerlo les voy a dejar por aquí la lista de materiales que vamos a necesitar. No olviden suscribirse al canal, dejar sus likes y sus comentarios que siempre son de gran ayuda cuando los hacen. Esta lista de materiales también la van a encontrar en la descripción del video. Por aquí les voy a dejar la lista de puntos que ya deben saber para poder tejer a Zuko. Eso significa que ya deben tener un conocimiento previo en la elaboración de amigurumis y un nivel intermedio de ejecución. Este tutorial cuenta con subtítulos en inglés y en español, así que les recomiendo activarlos porque además de tener la guía por escrito, si en el tutorial llega a haber algún error, voy a corregirlo a través de los subtítulos. Y bueno, para hacer a nuestro hermoso Zuko vamos a empezar haciendo sus brazos. Para los brazos empezamos en el color de la piel haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta 2 hacemos un punto bajo y un aumento 3 veces para tener 9 puntos bajos. En la vuelta 3 vamos a incluir lo que va a ser su pulgar. Entonces, para eso empezamos haciendo 4 puntos bajos. Ahora vamos a hacer un punto popcorn que consiste en hacer varios puntos altos sin terminar y cerrarlos juntos en un mismo punto. Para este caso vamos a hacerlo de la siguiente manera. Tomamos lazada, pasamos de esta forma como si fuéramos a hacer un punto alto y pasamos el hilo solo por los dos primeros aros, así. Tomamos lazada nuevamente, así, pasamos el hilo por los dos primeros aros y tomamos lazada una tercera vez, pasamos el hilo por los dos primeros aros y de esta forma quedan 4 aros en la aguja, así, y esos 4 aros los cerramos juntos de esta forma. Y así nos queda un relieve que nos va a servir para marcar el pulgar de la mano de Zuko. Y ahora terminamos esta vuelta 3 haciendo 4 puntos bajos. Así queda. Aquí quedó el relieve para el dedo. Y ahora en la vuelta número 4 vamos a hacer 4 puntos bajos, una disminución y 3 puntos bajos para tener 8 puntos bajos. Así. Y ahora vamos a hacer 5 vueltas de los mismos 8 puntos bajos. Con el último punto cambiamos al color vino tinto de la ropa
Y ahora en la vuelta número 10 vamos a hacer los mismos 8 puntos bajos. Así, y ahora tejiendo en bloc en la vuelta 11, en las hebras traseras solamente vamos a hacer los mismos 8 puntos bajos. En ese punto ya podemos rematar, vamos a cortar. Y ahora vamos a hacer la manga. Aquí tenemos el brazo y ahora con este mismo hilo vamos a hacer un nudo corredizo para engancharlo en las hebras sueltas que dejamos aquí. Enganchamos aquí en la parte opuesta del pulgar para que quede hacia atrás. Aquí. Y como aquí habíamos dejado 8 hebras disponibles, lo que vamos a hacer es un punto bajo y un aumento 4 veces para tener 12 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer una vuelta de los mismos 12 puntos bajos. Así, y ahora la tercera vuelta será de un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. Y listo, aquí ya podemos rematar, vamos a cortar. Así ya terminamos la manga del brazo de nuestro zuco. Así vamos a rellenar el brazo suavemente, así es como queda. Vamos a hacer otro brazo exactamente igual, aquí ya tengo los dos brazos listos y vamos a reservarlos para pasar a hacer las piernas. Para las piernas en café oscuro vamos a empezar haciendo 5 cadenas. Y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo vamos a hacer un aumento, 2 puntos bajos y un aumento. Y vamos a hacer lo mismo por el otro lado de la cadena, un aumento, 2 puntos bajos y un aumento. De esta forma, en esta primera vuelta quedaron un total de 12 puntos bajos alrededor. Y ahora en la vuelta número 2 vamos a hacer un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. Así, ahora en la vuelta 3 vamos a tejer en bloc y hacemos los mismos 18 puntos bajos. Ahora en la vuelta 4 vamos a hacer 6 puntos bajos, 3 disminuciones
y 6 puntos bajos para tener 15 puntos bajos. Así, ahora en la vuelta 5 hacemos un punto bajo y una disminución 5 veces para tener 10 puntos bajos. Así va el zapato. Y ahora vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 10 puntos bajos y con el último punto cambiamos al color vino tinto de la ropa. Así, ahora en la vuelta 8 vamos a tejer en blow en las hebras traseras y hacemos los mismos 10 puntos bajos. Así, y ahora en la vuelta número 9 vamos a hacer un punto bajo y un aumento 5 veces para tener 15 puntos bajos. En la vuelta número 10 hacemos 3 puntos bajos y una disminución 3 veces para tener 12 puntos bajos. Y ahora hacemos 2 vueltas de los mismos 12 puntos bajos. En la vuelta número 13 hacemos 5 puntos bajos, una disminución y 5 puntos bajos para tener 11 puntos bajos. En la primera pierna ya podemos rematar y cortar en ese punto. Voy a rellenar la piernita y vamos a hacer otra exactamente igual, y para hacer este borde de la bota lo que vamos a hacer es enganchar el hilo café nuevamente aquí en las hebras sueltas que dejamos en el borde de la bota, en la parte de atrás. Enganchamos el hilo café aquí y como aquí tenemos 10 hebras disponibles, vamos a hacer un punto bajo y un aumento 5 veces para tener 15 puntos bajos. Aquí tenemos ya las 2 piernitas listas, así es como se ven. Así están listas las piernas de zuco y ahora vamos a unirlas. Entonces, para eso, en esta que vamos tejiendo, vamos a llevar el punto de unión hacia el interior de la pierna para unirlas. Entonces, en mi caso, voy a hacer 3 puntos bajos. Así. Ahora una cadena. Buscamos en la otra pierna el punto que se le corresponda.
es decir, aproximadamente acá. De esta forma. Y como en esta pierna tenemos 11 puntos bajos, aquí también 11 puntos bajos, y por cada lado de la cadena tenemos un punto bajo disponible, eso nos da un total de 24 puntos bajos. Entonces esta vuelta de unión, que sería la vuelta número 14, será de 24 puntos bajos. Así queda la unión de las piernas. Y ahora vamos a hacer 4 vueltas de los mismos 24 puntos bajos. Así vamos. Ahora en la vuelta 19 vamos a hacer 10 puntos bajos y una disminución 2 veces para tener 22 puntos bajos. Así, y la vuelta 20 será de los mismos 22 puntos bajos. Ahora en la vuelta número 21 vamos a hacer 9 puntos bajos y una disminución 2 veces para tener 20 puntos bajos. Y la vuelta 22 será de los mismos 20 puntos bajos. Ahora, en la vuelta 23, vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 16 puntos bajos. Así se va viendo este cuerpito. En la siguiente vuelta vamos a unir los brazos. Entonces para eso vamos a hacer puntos bajos para llegar a este lateral. Yo voy a hacer 5 puntos bajos. Así, tomamos el primer brazo, fijándonos en que el pulgar quede hacia adelante, de esta forma, y aquí tenemos el brazo, enganchamos. En el brazo tenemos 8 puntos, entonces hacemos los 8 puntos bajos del brazo. Ahora vamos a hacer 8 puntos bajos en el pecho para llegar al otro lateral. Aquí vamos a enganchar el segundo brazo, también con el pulgar hacia adelante, enganchamos. Y hacemos los 8 puntos bajos del segundo brazo. Y para terminar esta vuelta de unión de brazos, que es la vuelta número 24,
vamos a hacer 3 puntos bajos. Y así queda la unión de los brazos. Como en el torso teníamos 16 y en cada brazo 8, entonces esta vuelta de unión quedó con un total de 32 puntos bajos alrededor. Así es como se ve. Así queda. Y ahora en la vuelta número 25 vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 8 veces para tener 24 puntos bajos. Así vamos a rellenar el torso, también un poco los hombros. Así. Y ahora en la vuelta 26 vamos a hacer 12 disminuciones. En la vuelta 27 hacemos un punto bajo y una disminución 4 veces para tener 8 puntos bajos y con el último punto cambiamos al color de la piel. Así. Y ahora, tejiendo solo en bloc, vamos a hacer 8 puntos bajos. Y la vuelta 29 será de los mismos 8 puntos bajos. Vamos a rellenar la parte del pecho cuidadosamente para que quede bien formado el cuerpo, así. Y ahora vamos a comenzar con la cabeza. En la vuelta número 30, aquí vamos a hacer entonces 8 aumentos para tener 16 puntos bajos. En la vuelta número 31 hacemos 16 aumentos para tener 32 puntos bajos. Así vamos. Y ahora en la vuelta 32 vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento 8 veces para tener 40 puntos bajos. Así. Ahora en la vuelta 33 vamos a empezar haciendo 20 puntos bajos. Y terminamos la vuelta haciendo un aumento y 3 puntos bajos 5 veces. Este es el ancho total de la cabeza. Vamos a aplanar los puntos de esta forma. Nos quedaron un total de 45 puntos bajos. Aplanamos para que no se vayan a arrugar los puntos a la hora de seguir tejiendo.
y vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 45 puntos bajos. Ahora, a partir de la siguiente vuelta, vamos a hacer los cambios de color para hacer la quemadura del rostro de Zuko. Entonces, aquí empezamos en esta vuelta número 36 haciendo 23 puntos bajos. Ahora, con el último punto, vamos a cambiar a este color rosa, que es como un color rosa carne, algo por el estilo. Cambiamos aquí. Y ahora en este color hacemos 5 puntos bajos. Y llevamos el hilo del color de la piel por la parte de atrás del tejido porque cambiaremos nuevamente. Con el quinto punto cambiamos al color de la piel de esta forma y terminamos esta vuelta haciendo 17 puntos bajos. Así queda esta primera vuelta de cambio de color y ahora vamos a continuar cambiando de la siguiente manera. En la vuelta 37 vamos a hacer 22 puntos bajos, cambiamos y hacemos 7 puntos bajos en el color carne, cambiamos nuevamente y hacemos 16 puntos bajos. Así vamos y ahora en la vuelta 38 vamos a hacer 23 puntos bajos, cambiamos, hacemos 7 puntos bajos, cambiamos y hacemos 15 puntos bajos para los mismos 45 puntos bajos. Así. Y ahora las vueltas 39 y 40, es decir, las dos siguientes vueltas van a ser de la siguiente manera. Vamos a hacer 24 puntos bajos, cambiamos y hacemos 7 puntos bajos y cambiamos y terminamos con 14 puntos bajos. Así vamos, así va esta quemadura. Y ahora en la vuelta número 41 vamos a hacer 25 puntos bajos, 4 puntos bajos en color carne y 16 puntos bajos en el color de la piel. Así ya queda la cicatriz, la quemadura, y en la vuelta 42 vamos a tejer completamente en el color de la piel los mismos 45 puntos bajos. Ahora vamos a ubicar los ojos de seguridad y para eso vamos a fijarnos en lo siguiente. Vamos a empezar a contar desde la vuelta en la que tenemos los 8 aumentos o los 16 puntos bajos, que es la primera vuelta de la cabeza. Desde ahí hacia arriba contamos 8 vueltas y entre las vueltas 8 y 9 de la cabeza
con 9 puntos de separación entre ellos, van a ir ubicados los ojos de seguridad. Entonces la idea es que el ojito de este lado quede aquí casi en el borde de la mancha y 2 vueltas de arriba del cambio de color, es decir, aquí entre la segunda y la tercera vuelta de cambio de color, cerca al borde, quede ubicado el ojo, ojitos de 9 milímetros, de tal manera que el borde del ojo coincida con el borde de la cicatriz. Entonces voy a ubicar ya los ojos en esa posición y ya les muestro cómo queda. Y así quedan los ojos ya puestos. Como ven, el borde del ojo queda justo sobre el borde de la cicatriz. Queda bien ubicado de esta forma. Así es como debe verse. Y ahora, una vez puestos los ojos, entre ellos quedan aproximadamente 7 puntos visibles. Así es como deben ir ubicados los ojos de seguridad. Y ahora vamos a hacer algunos detalles. Entonces, para eso vamos a tomar hilo blanco y la aguja lanera y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacar este hilo blanco por el punto medio lateral del ojo acá. Y lo volvemos a guardar por este punto de acá aproximadamente. De esta forma. Y hacemos lo mismo en el otro ojo. Así, eso sería todo para la parte blanca de los ojos y ahora vamos a tomar una hebra de hilo negro para las cejas. Vamos a sacar el hilo negro por el punto medio interior del ojo, acá. Y lo volvemos a guardar un punto más allá de donde tenemos el hilo blanco, es decir, por acá. De esta forma simplemente, y hacemos lo mismo en el otro ojo. Así quedan las pestañas. Y ahora para las cejas vamos a sacar el hilo negro nuevamente 2 vueltas arriba de donde terminamos la ceja y un punto al lado de donde tenemos el fin de la pestaña, así, y contamos 3 puntos y por el punto de arriba, así en diagonal, guardamos nuevamente el hilo. Así queda la ceja y hacemos lo mismo en el otro ojo. Y listo, así es como quedan las cejas y los detalles de los ojos de Zuko. Y con los tapones de los ojos de seguridad podemos fijar los hilos en la parte de adentro para que no se vayan a mover. Y ahora vamos a continuar con la vuelta 43, haciendo 13 puntos bajos y una disminución 3 veces para tener 42 puntos bajos. En la vuelta 44 vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 36 puntos bajos. En la vuelta 45 hacemos 4 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 30 puntos bajos. Vamos a rellenar la cabeza.
Ahora en la vuelta 46 vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 24 puntos bajos. Así, en la vuelta 47 hacemos 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 18 puntos bajos. Terminamos de rellenar lo que nos haga falta. Y ahora en la vuelta 48 hacemos un punto bajo y una disminución 6 veces para tener 12 puntos bajos. Y la última vuelta no se grabó, pero hicimos las 6 disminuciones y terminamos de cerrar con la aguja lanera. Si no saben cómo se hace esto, pueden ver el tutorial de Ang. Van a llegar hasta esta parte que es exactamente igual. Y también, como hicimos en Ang, con el hilo que sobra es que hacemos la nariz. Y bueno, así queda la cabeza y el cuerpo de Zuko. Y vamos a hacer su túnica. Para eso, en este color café oscuro empezamos haciendo 8 cadenas. Y a partir de la segunda cadena desde el ganchillo vamos a hacer 7 puntos bajos. Vamos a trabajar en hileras, entonces cada vez que vayamos a girar vamos a hacer una cadena, giramos y sin olvidarnos de levantar siempre cadena antes de girar, vamos a hacer 5 hileras de los mismos 7 puntos bajos. Así, levantamos una cadena, giramos el tejido, vamos a saltar el primer punto, en el siguiente hacemos un punto bajo. Esta es una forma de hacer una disminución en hileras. Entonces hacemos una disminución y 5 puntos bajos. Levantamos una cadena, giramos el tejido, hacemos una disminución de la misma manera y 4 puntos bajos. Levantamos cadena, giramos el tejido y hacemos 5 puntos bajos. Levantamos cadena, giramos, en la hilera 10 hacemos una disminución y 3 puntos bajos. Levantamos cadena, giramos, en la hilera 11 hacemos una disminución y 2 puntos bajos. Aquí tenemos 3. Y vamos a hacer 12 hileras de los mismos 3 puntos bajos sin olvidarnos de levantar siempre cadena antes de girar. Así vamos, levantamos una cadena, giramos y ahora en la hilera 24 hacemos un aumento y 2 puntos bajos.
Levantamos cadena, giramos el tejido. La hilera 25 hacemos un aumento y 3 puntos bajos. La hilera 26 será de los mismos 5 puntos bajos. Cadena y giro. En la hilera 27 hacemos un aumento y 4 puntos bajos. Levantamos cadena, giramos, un aumento y 5 puntos bajos. Levantamos cadena, giramos y hacemos 6 hileras de los mismos 7 puntos bajos. En ese punto ya podemos rematar, vamos a cortar dejando una hebra que usaremos para cerrar el tejido más adelante. Así ha quedado esta pieza y ahora tomando la pieza de esta forma vamos a enganchar el hilo dorado aquí para hacer puntos bajos en todo este lateral. Entonces enganchamos el hilo dorado en esta esquina y hacemos puntos bajos en este lateral. Así queda ya esta pieza lista y vamos a hacer otra pieza exactamente igual. Aquí ya tengo las dos listas y vamos a tomar a nuestro zuco. La idea es que la parte dorada quede hacia adentro en el cuerpo, entonces esta irá así. Y la otra le daremos la vuelta de esta forma para que también quede la parte dorada hacia adentro. Vamos a medir estas piezas de tal manera que quede aproximadamente a la misma altura, tanto adelante como atrás, así. Y con este hilo que dejamos acá, lo que vamos a hacer es cerrar el lateral con ayuda de la aguja lanera aproximadamente hasta este nivel, hasta el nivel de la cintura, algo por acá. Voy a cerrar este lateral y ya les muestro cómo va a quedar. Cerramos ambas y así quedan ya las dos mitades de la túnica listas, cerradas, así es como se ven, y vamos a ponerlas en el cuerpo de zuco. Vamos a ubicarlas bien de tal manera que las mangas sobresalgan sin problema. Así es como queda su ropa. Y ahora vamos a hacer el cinturón. Para eso vamos a hacer en dorado 28 cadenas y comenzando a partir de la tercera cadena desde el ganchillo vamos a hacer 26 medios puntos altos. Así queda. En ese punto ya vamos a rematar y a cortar dejando una hebra para coser este cinturón alrededor de la cintura de zuco. Vamos a hacer que el cinturón apriete esta parte, por eso no llega completo hasta la otra esquina, porque la idea es que
ajuste, que apriete, que marque esta parte del cuerpo. Entonces voy a coser ya esto y les muestro cómo va a quedar. Así queda ya la ropa de Zuko, así queda el cinturón ya cosido. Ubicamos bien, así se ve por la parte de atrás también. Y ahora vamos a hacer sus orejas. Para las orejas, en el color de la piel, hacemos un anillo mágico de 5 puntos bajos. Así, en el centro cerramos con un punto deslizado, una cadena y cortamos dejando una hebra para coser las orejas a la cabeza. Así queda la orejita. Aquí ya hice también la otra oreja y las vamos a coser a la cabeza de Zuko. Aproximadamente 6 puntos atrás de cada ojo. Aquí en esta posición, en dirección a los ojos, voy a coser las orejas y ya les muestro cómo queda. Así quedan las orejas ya cosidas. Miren qué bonito se ve nuestro Zuko. Y ahora vamos a hacer su pelo. Para el pelo en color negro vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la segunda vuelta hacemos 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. Ahora en la vuelta 3 hacemos un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. En la vuelta 4 hacemos 2 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 24 puntos bajos. En la vuelta 5 hacemos 3 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 30 puntos bajos. En la vuelta 6 vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 36 puntos bajos. Así vamos. La siguiente vuelta la trabajaremos en block, es decir, en las hebras traseras solamente, y vamos a hacer 5 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 42 puntos bajos. Ahora en la vuelta 8 hacemos 13 puntos bajos y un aumento 3 veces para tener 45 puntos bajos. Esta sería la base del pelo y ahora vamos a trabajar en mechones. Entonces vamos a empezar haciendo 13 cadenas y comenzando a partir de la tercera cadena desde el ganchillo vamos a hacer 11 medios puntos altos. Saltamos un punto en la base, en el siguiente hacemos un punto deslizado,
Antes de continuar vamos a rectificar el largo del pelo, vamos a poner la base de esta forma y este primer mechoncito será el largo del cabello, entonces nos fijamos en que quede bien, que quede algo por el estilo. Entonces una vez que vemos que funciona el mechón vamos a continuar y vamos a hacer 9 mechones más de los mismos 13 cadenas y 11 medios puntos altos. Es decir que al final tendremos 10 mechones iguales. Así queda esta primera base del pelo. Aquí ya podemos rematar y cortar. Yo no voy a dejar hebra porque voy a pegar el cabello a la cabeza con silicona. Estos mechones que hicimos son los que cubren toda la parte de atrás de la cabeza. Y ahora vamos a enganchar el hilo nuevamente en las hebras sueltas que dejamos acá en esta parte de esta vuelta. En estas hebras volvemos a enganchar el hilo negro. Hacemos 9 cadenas y comenzando a partir de la tercera cadena desde el ganchillo hacemos 7 medios puntos altos. Saltamos 2 puntos en la base. En el tercero hacemos un punto deslizado y vamos a hacer toda la vuelta igual, haciendo mechones de 9 cadenas y 7 medios puntos altos y saltando de a 2 puntos al final hasta completar toda la vuelta. Ya terminé, rematé y corté, así es como queda el pelo. Los mechones superpuestos eran 12 mechones, así es como quedan. Entonces lo que hice primero fue ubicar ya los 10 primeros mechones que hicimos aquí en la parte de atrás, que cubran bien toda esta parte de atrás y así es como se ve por la parte de adelante. Y lo que vamos a hacer con estos 12 mechones es buscar los 6 que quedan hacia atrás y distribuirlos sobre los 10 mechones de tal manera que queden así bien distribuidos en la parte de atrás, algo así. También los pegamos con silicona y que no llegue hasta la punta, es decir que se peguen aproximadamente hasta acá para que quede la punta del pelo levantada. Entonces esos 6 mechones los ubicamos acá, tapamos también un poco el lateral aquí sobre la oreja de tal manera que quede algo así sobre las orejas de esta forma. Y aquí nos quedan 5 mechones. Entonces con esos 5 mechones vamos a distribuir 3 hacia un lado y 2 hacia el otro. Vamos a aplanar bien esta base para que quede bien. Voy a ubicar entonces estos mechones y ya les muestro cómo queda. Le dejé los alfileres para que vean dónde están los mechones. Así es como se ve. Logramos que los mechones no nos tapen la cicatriz, esto es importante. Entonces algo así es como queda el pelito de nuestro zuco y les recomiendo mirar las fotografías de los amigurumis finales que subo a mis redes sociales para que puedan mirar los detalles más de cerca, para que puedan hacerlos lo más parecido posible. Me encuentran en Instagram y me encuentran en Facebook como @amistejiendo y ahora solo falta poner un poco de rubor en sus mejillas y sobre la nariz. Y listo, así queda el hermoso zuco. Miren nomás qué lindo que quedó. Así continuamos entonces con esta colección de avatar. Así quedó nuestro zuco. Recuerden que si este tutorial les gustó y les ha sido útil, y quieren apoyar mi trabajo, en la parte inferior del reproductor de YouTube van a encontrar el botón de gracias.
Y si tejen a Zuko y suben sus fotografías a las redes sociales, no olviden etiquetarme como @amistejiendo o amistejiendomomentos en Facebook o en Instagram. Y bueno, esto ha sido todo por el tutorial del día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que lo tejan y bueno, nos estaremos viendo en el siguiente tutorial. Hasta la próxima.